Hoy se ha hecho público que la Generalitat de Cataluña va a aumentar un 25% el dinero que destina a pagar a los abogados del turno de oficio para que hagan todas sus actuaciones en catalán. Lo que hace ahora la Generalitat, si un abogado del turno de oficio hace sus escritos en catalán, le paga 25 euros más que al que los hace en castellano. Entendemos que esta práctica, que ya viene tiempo produciéndose, es una auténtica barbaridad, porque se está discriminando a los abogados en función de la lengua que utilizan y se está incentivando a que aquellos justiciables que no tienen recursos, es decir, que acuden al turno de oficio, se vean obligados a que su abogado utilice el catalán únicamente, porque así el abogado cobra más. Esto nos parece una barbaridad desde dos puntos de vista. Desde el primer punto de vista, obvia en la Generalitat que la lengua oficial de la justicia en España, como dice el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el castellano. Y es la lengua que se va a utilizar en los pleitos. Evidentemente, las partes pueden usar la lengua que quieran y se puede utilizar como lengua del pleito, la lengua regional, tal como dice el punto 2 de ese artículo, si están todas las partes de acuerdo. Pero la lengua oficial es el castellano y, por tanto, todos los abogados de Cataluña podemos usar como y cuando queramos el castellano, sin ningún tipo de imposición por parte de nadie. Porque recordemos que los abogados ejercemos libremente nuestro trabajo en los tribunales. Y la Generalitat no es nadie para decir qué idioma tenemos que utilizar. Ese es el primer punto. El segundo punto, aquí a la Generalitat le importa un comino y un pimiento la lengua de los pleitos. Porque la lengua de los pleitos solo importa a los justiciables, es decir, a los ciudadanos que van a los pleitos. Es decir, ¿qué le importa a la Generalitat si el abogado con su cliente habla en catalán o habla en urdú? Eso no tiene ningún tipo de relevancia procesal y ahí no hay que permitir que entre en la Generalitat. Por tanto, lo que tienen que hacer los justiciables cuando tenga un abogado del turno de oficio es pedirle que utilice el castellano o la lengua que esté más cómoda, no la lengua en la que le pagan 25 cochinos euros. Que eso nos parece además un insulto. Porque pensemos una cosa, en el turno de oficio se paga con retraso, se pagan módulos inferiores a lo que sea un precio de mercado y la Generalitat, en vez de arreglar eso, dedica el dinero a intentar convencer a la gente que haga su escritito en catalán. Pues no, lo que tiene que hacer la Generalitat y Justicia es aumentar el presupuesto del turno de oficio para que sea un mejor servicio en la lengua que sea en catalán, en castellano o en silbo gomero. Por tanto, esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva es que estamos ante un claro caso de discriminación que los abogados de turno de oficio tenemos que denunciar. Pensemos que el artículo 2.1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, que regula el derecho a la igualdad y no discriminación, nos dice que no se puede tratar diferente a la gente según la lengua que utilizan, la lengua del Estado que utilizan. Esto es un caso flagrante. A un abogado que está haciendo sus escritos de turno de oficio en catalán le están pagando 25 euros más que a mí que los hago en castellano. Es una discriminación de libro y que además esta ley, en su artículo 19.1, prohíbe expresamente. Nos dice que en el ámbito de la justicia no se pueden producir discriminaciones de las que prohíbe el artículo 2.1 de la propia norma. Y evidentemente, discriminarme por utilizar el castellano en vez del catalán es una discriminación prohibida. De hecho, es lo mismo. Es como si dijeran que a las abogadas que van en minifalda les pagan 25 euros más que a las que van con pantalones. El uso de la lengua en justicia es algo totalmente accesorio y que no tiene ningún tipo de importancia. Porque en la justicia lo que se busca es que el ciudadano vea satisfechas sus peticiones judiciales, sea en el idioma que sea. Es decir, no hay un derecho a la justicia en catalán. No lo hay porque es innecesario. Todos los españoles, todos los justiciables, tenemos la obligación de saber castellano. Lo dice el artículo 3.1 de la Constitución. Por tanto, todos entendemos perfectamente lo que se hace en los tribunales. Que se haga catalán, en vasco, en lo que sea, es un capricho innecesario. Por tanto, tenemos que luchar contra este tipo de medidas. Desde Comissió Cívica Catalana vamos a recurrir esta decisión de aumentar el gasto en catalán por ser innecesario y por ir contra los derechos de los justiciables.